Hola, ¿qué tal? Un gustazo saludarles una vez más. Sean ustedes bienvenidos a la reinauguración de mi canal de YouTube. Me da gusto verles, saludarles e interactuar con ustedes en esta nueva fase que estamos abriendo a inicios del 2024 y no tiene que ver nada con que sea un año nuevo, el primer mes de este año, que va a ser maravilloso para todos y cada uno de nosotros, ni con que en mi país se lleven a cabo elecciones presidenciales y que este canal sea uno más donde van a comentar el día a día de las elecciones. No, eso lo hice hace 6 años, pero no es el fin de este canal. Quisiera, antes que nada, que creo que lo merecen, es una disculpa de mi parte por estar tan ausente, por haber dejado de lado un poco el proyecto. He estado más que nada intermitente, subiendo pocos videos en los últimos 2 años. Sé que la mayoría de ellos han sido conferencias a las cuales he asistido, una que otra ponencia que he dado, y prácticamente 8 meses desde el último video de difusión que propiamente hice, con alusión al aniversario luctuoso de Giovanni Sartori, un autor del cual se ha difundido bastante en este canal. Eh, pero además de buscar em, em, motivación, que la tengo, que son ustedes, estaba yo en la búsqueda de un diferenciador para hacer el contenido de este canal mucho más atractivo, mucho más dinámico y, por qué no decirlo, que tenga una utilidad y un sentido de ser. Entonces, retomando como la esencia propiamente de mi persona, voy a ser eh, politizante, voy a ser polemista. Es decir, aquí vamos a politizar y vamos a polemizar. Vamos a traer a colación aportes teóricos con el fin de dar una divulgación. Esa va a ser una de las vertientes más fuertes, pero evidentemente que lo vamos a hacer con un enfoque mucho más disruptivo. ¿Por qué? Porque no quiero ser el típico esquemático con un encuadre academicista, pero sí traeremos aportes dentro de las ciencias sociales en general, un poco también de las humanidades, ¿por qué no? Específicamente de la ciencia política, que es mi profesión, que es lo que se ha producido dentro de la politología contemporánea, pero sobre todo, además de mencionar algunos artículos, papers, desde luego libros, no solamente me quiero limitar a comentarlos o a describir de qué se tratan, sino de cómo nos pueden servir como herramientas e instrumentos de análisis para interpretar la realidad actual. Es decir, no solamente buscar difundir o demostrar cuánto sabemos sobre una determinada temática o problemática de un área del conocimiento. No se trata en lo absoluto de eso, sino otorgarle a las personas, inclusive que no se dedican a la producción académica o al difundir el pensamiento crítico, que tengan herramientas que estén a su alcance, que sean un camino mucho más fácil y fructífero, que puedan hacer sus propias interpretaciones. Se dará desde luego, se difundirá el pensamiento crítico, pero con el fin de que que le podamos dar una dirección, que podamos tener una interpretación de problemáticas específicas y genéricas, bajo una perspectiva de disrupción. Me gusta el ángulo disruptivo, es decir, no entrar de manera ortodoxa y, por qué no decirlo, también aburrida. No estamos dentro de un aula, no estamos dentro dentro de una conferencia o en una clase magistral, entonces hagamos esto mucho más ameno. Veremos desde luego problemas contemporáneos que tengan relevancia política y que tengan una longevidad considerable. Busco no solamente
reaccionar a los problemas del día a día, sino que mi pretensión es la de crear videos que tengan una duración de por lo menos 25 años, es decir, un cuarto de siglo. ¿Y a qué me refiero con ello? A que de aquí a ese entonces, cualquier persona que entre a ver el video, por la razón que sea, pueda el video seguir vigente, tener algo que decir y algo que aportar. ¿Por qué? Porque estaremos dando respuestas, sí, desde luego. No soy de los que me gusta nada más poner sobre la mesa preguntas, grandes preguntas, muy profundas. Desde luego es importante colocar interrogantes para seguir abriendo debates, pero también hay que dar respuestas prácticas, pero que esas respuestas puedan permanecer vigentes o tener cierta vigencia en un periodo de por lo menos 25 años, para entender nuestra realidad actual y que en ese entonces dicha interpretación pueda servir para quienes están haciendo análisis retrospectivos o coyunturales, puedan recurrir a esto como como una fuente de información objetiva, verídica y útil. Entonces, trataremos también de pasar de la teoría a la praxis, porque en muchas ocasiones nos quedamos solo como recurriendo solamente a la alta teoría, yendo a cuestiones abstractas, con discursos ininteligibles, que en muchas ocasiones nosotros nos quedamos como, wow, qué padre habla tal persona, estuvo increíble una conferencia, o ese discurso maravilloso, pero ¿qué entendimos? A veces nos quedamos, solamente se escuchó bonito. ¿De qué nos sirve? De nada. ¿A quién le interesa? A 4 o 5 personas. ¿Cuál es la utilidad práctica? A veces es muy poca y en la mayoría de las ocasiones es nula. No, hay que hacer conocimiento también útil y práctico. Veremos también o haremos contenido dándole honor a quien honor merece, es decir, a grandes pensadores dentro de la sociología, la ciencia política, la antropología, la economía, la filosofía, la historia, uno que otro también de literatura y de áreas afines a la nuestra, pero siempre por mi propia formación y también por considerar que la política es lo más relevante, la mayoría de ellos pues tendrán relación directa o indirecta con la política. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nos queremos alienar de la política y de lo que se trata es de involucrarnos. Escuchamos, ya no está tan en boga, pero sí es un discurso recurrente el decir yo no me meto en política, la política no me afecta a mí, ese es asunto de los gobernantes y la política está llena de corrupción, entonces mientras a mí me vaya bien, yo no me interesa la política. Otro más, en la comida, en las reuniones familiares y de amigos se tiene que hablar, no se tiene que hablar de todo, pero evitemos a toda costa hablar de 3 temáticas, de fútbol, de religión y de política. Las primeras 2 las regalo. ¿A quién le importa el fútbol? Por favor, eso sí, qué relevancia y qué repercusión puede tener en nuestra vida. Además de que en un país como el nuestro, como México, pues teniendo una selección y clubes tan mediocres de fútbol, pues qué importancia puede tener este deporte. En fin, habrá fanáticos y demás. La religión, bueno, pues debe permanecer en la esfera de lo íntimo, en la esfera, si acaso, de lo privado. Evidentemente hay una relación política-religión, de la cual luego hablaremos, pero la política está presente en todos los rincones de la existencia del ser humano. En cada cuestión donde el humano, el hombre, se congregue con otros hombres, habrá política o deberá haber política. De lo contrario, se corren riesgos, inclusive riesgos existenciales, de los cuales estaremos comentando a lo largo de casi todos los videos. Se darán
contribuciones sobre por qué rescatar a la política, que su existencia está en peligro y que los efectos y las consecuencias son gravísimas y que a veces no las podemos ni siquiera dimensionar hasta que las analizamos y las examinamos con una lupa teórica. De ahí es la importancia de la teoría. La teoría no es solamente un cúmulo de conocimiento abstracto que se va almacenando y solamente sirve para elaborar grandes discursos o para elaborar disertaciones muy elevadas que suenan un tanto intelectualoides. No, ese no es el objetivo. El objetivo de la teoría política, y se los digo yo que muy en mis inicios de mi formación como politólogo me quería yo formar como un teórico de la política, como un teórico político, cayendo un poco también en la interdisciplinaridad que trato de recuperar, transitando la transdisciplinaridad, pero en ese entonces, en mi formación de teoría política, siempre tuve en claro eso, que la teoría política también le da una explicación a la realidad y que también tiene una utilidad práctica. Posteriormente, ya en una segunda fase de mi formación de pregrado, busqué recurrir a la política comparada porque me di cuenta de la valía que tiene la empiria para poder tener un entendimiento holístico en donde si queremos tan solo darle una explicación a lo que acontece en nuestra calle, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro país, tenemos que mirar otras latitudes cuando nos damos cuenta de la complejidad del mundo y de las peculiaridades y rasgos comunes que comparten, nos damos cuenta de que el recurrir al análisis de otros lugares, de otros países y de otros sistemas políticos, nos ayuda tan solo para entender los nuestros y para formular hipótesis más precisas y controladas. Pero bueno, eso por una parte. También, ¿qué otro tipo de contenido se darán? Y ya no me quiero extender demasiado porque es un video de bienvenida. Pasaremos además de la teoría a la praxis, a dar honor a quien honor merece, a grandes pensadores y grandes científicos de las ciencias sociales. Se harán ciertas videocolumnas, de las cuales en su minoría serán columnas coyunturales de opinión sobre temas de la actualidad. Se vienen las elecciones evidentemente de México, de Estados Unidos, grandes eventos políticos ocurrirán en América Latina, en Europa, específicamente en Europa del Este, está el auge de las ultraderechas, que además de ser un tema que está atrayendo mi interés, es un tema relevante. Habrá también algunos videos de corte academicista, porque a esto me dedico y también me debo a mi gremio, algo tendré que producir para ellos, trataré que sean los menos e inclusive aquellos que sean como más para especialistas, darlos también de una manera mucho más amena y trataré de que sean más temáticas y más problemáticas perennes que coyunturales, porque como les decía, los asuntos coyunturales tienen una vigencia y una relevancia efímera. Pasa el asunto del momento y este video terminaría de tener importancia y se perdería entre muchos más. Y buscaré, como les decía, que la mayoría de los videos sean de duración de por lo menos 25 años. Inclusive en las videocolumnas trataré de hacerlo bajo una óptica no solamente de la reacción o de la percepción subjetiva, que algo habrá de ello desde luego, pero también de analizar ciertos eventos bajo una lupa académica, bajo una lupa politológica, porque al final de cuentas, quienes nos dedicamos a la academia dentro de las humanidades y dentro de las ciencias sociales, pues tenemos un deber moral de orientar a la población, de formar una opinión pública basada con criterios objetivos dentro de las subjetividades que son inevitables. Tiene que haber objetividad. Y tenemos también una función como intelectuales de organizar en el sentido gramsciano de la palabra, de darle una organización a distintos sectores dentro de nuestras sociedades.
y uno de ellos pues son las comunidades internautas, los jóvenes sobre todo, pero el público en general que se interesa por estas temáticas, pues darles también una orientación y un enfoque político. Y finalmente, un anuncio parroquial que ya lo he dado en mis redes sociales, sobre todo en Instagram y en Facebook, es el video que he prometido sobre el 20 aniversario luctuoso de Norberto Bobbio, un teórico de la política y filósofo del derecho italiano de gran relevancia en México, que se ha difundido bastante y que merece pues ser el que inaugure esta nueva fase con la sección de honor a quien honor merece. Estará saliendo el domingo, los videos serán martes y domingos, por lo menos 2 a la semana. Procuraré si en su momento me da el tiempo para hacer más, pero de mientras creo que con 2 a la semana estará más que suficiente, intercalando entre las secciones que les he mencionado y también algunas de las conferencias de otros referentes a los que he asistido y que las he grabado, y que este medio es bastante útil para poderles dar la difusión adecuada. Y de momento, pues agradecerles su atención. Ayúdenme nada más a darle difusión, suscribirse, desde luego si les gusta este tipo de contenido y el que les he estado prometiendo para crear. Y me comprometo desde luego a ser más activo y a traer videos que sean de su interés. Muchas gracias y pásensela genial.